Visión 2020 Noticias presenta Colombianos a la Vista. La historia de los colombianos que ve el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Colombianos a la Vista, aquí por Visión 2020. Hoy nos acompaña una persona nacida en Colombia que vive actualmente en Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos. Nos va a contar un poco de su vida, de cómo ha sido este proceso migratorio y a qué se dedica en este momento allá. Sin más preámbulos, entonces permítanme presentar, por favor, a Gabriel Ruiz Montes. Don Gabriel, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno verlos. Igualmente, cuéntenos, don Gabriel, ¿hace cuánto vive en Estados Unidos? Me vine hace 5 años, realmente. En Ok, octubre sí. cumplo 5 años. Antes de Ujú. hablar de Estados Unidos, quisiera que nos contara un poco dónde nace Gabriel, qué se dedica acá en Colombia, dónde nació don Gabriel, dónde nace. Bueno, yo vengo de familia tolimense y nací en El Espinal, pero toda mi familia vivía en Ibagué. Y luego nos fuimos para Bogotá y resulta que trabajé en el Colegio Nueva Granada por muchos años. Y siempre pues tenía contacto con los Estados Unidos desde pequeño, venía de vacaciones, pero hace 5 años tomé la decisión, me llegó el momento de venir. Para mucha gente era como sorpresa porque pues después de tantos años esperar un cambio, pues lo quise hacer realmente porque era el momento, porque estaba muy abierto y muy dispuesto a cambiar muchas cosas en la vida. ¿Y en qué se dedicaba en el Colegio Nueva Granada? ¿Fue que dijo? Sí, pues era profesor de español como segunda lengua, entonces tenía a todos los niños extranjeros a mi cargo para que fueran aprendiendo español. Fui el coordinador del departamento de español y literatura, hacía congresos de literatura ahí. Fue una época bellísima, realmente disfruté muchísimo y fue tal vez una parte que más extrañé cuando me vine, el colegio. ¿Y cómo fue ese proceso migratorio? ¿Cómo empezó? ¿Cómo nace? Cuando usted toma la decisión de irse a Estados Unidos, ¿cómo empieza el proceso? Es todo como lo que le corresponde a uno. Yo obtuve mi residencia a través de mi familia, porque mi mamá es ciudadana americana, entonces el proceso es largo. Cuando uno espera su residencia fuera de Estados Unidos, es largo y se llegó el momento y también por amor, porque realmente por amor fue que me vine, entonces fue así. Esperé como 7 años en Colombia que el proceso se fuera dando y de un momento a otro se dieron todo. Camilo, todo se dio en el momento justo y entonces así fue como me vine. Claro, todo se dio en el momento justo. Y parte de Estados Unidos, ¿y dónde llega? ¿Llega de una vez a Albuquerque? ¿Llega a otra ciudad? ¿En qué empieza a trabajar, Gabriel? Bueno, pues llegué a Albuquerque porque Albuquerque ha sido parte de mi vida hace muchos años, hace como 25 años. Albuquerque siempre era parte de mi historia familiar, de mi historia personal. Pero, pues, lo que te digo, Camilo, venía siempre cada 6 meses de vacaciones, había estado antes en Europa, en mi vida, pues, paseando por todas partes, pero cuando me mudo ya del todo, sí llego directamente a Albuquerque y empiezo a hacer trabajos varios como nos toca a todos cuando llegamos aquí. Trabajé en una guardería, trabajé también en un restaurante como manager y luego con el tiempo uno de mis buenos amigos aquí siempre dije que yo quería hacer un trabajo para ayudar a los demás y mi amigo trabaja precisamente donde yo estoy en este momento. Llevo ya 2 años y medio en esta posición, soy case manager en Albuquerque Hiker for the Homeless, que es como ayudar a la gente desamparada a conseguir sus casas, sus citas médicas, cosas de esas, lo que yo hago. ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo hacen ustedes para contactar a las personas que están sin hogar y ayudarlas a conseguir un hogar? ¿Cómo es todo este proceso? ¿Hay donaciones? ¿Cómo consiguen los recursos? Cuéntenos un poco más acerca de este proceso. Sí, son por donaciones y también depende muchísimo.
de la ayuda estatal, de la ayuda de Nuevo México. Entonces, muchos de ellos llegan a nuestro centro de recursos a solicitar cualquier tipo de ayuda, desde cómo ayudarlos a conseguir sus ID, siendo ellos de aquí, de los Estados Unidos, pero es como cuando a uno se le pierde la cédula. Entonces, cómo sacar la cédula, cómo sacar la partida de bautizo, y a partir de eso se les hacen estudios a sus necesidades y ellos empiezan a aplicar a ciertos programas. Esto es una maravilla porque realmente hay muchos programas y algunas veces se pierden algunos de ellos pues porque la gente no aplica. Pero en esta época de pandemia absolutamente todo se ha copado y todos los programas, aunque no haya servicio al público, sigue funcionando todo el tiempo. ¿Y en qué hogares son restituidas estas personas? ¿Dónde son ubicadas? ¿Se les da una casa o son en albergues, en casas comunitarias? ¿Cómo funciona? Todo es un proceso, porque cuando la gente está desamparada, están en la calle y aquí en los Estados Unidos, ellos empiezan a vivir, muchos de ellos en sus carros. Del carro pasan a los moteles, porque hay como unos vouchers, son como unos bonos para que ellos puedan estar en ciertos moteles. Y luego de los moteles, ellos pueden quedarse en los shelters, que son los refugios, y de ahí sí llegan a sus casas. O sea, todo es un proceso. No es que inmediatamente de la calle pasen a su casa. Ellos tienen que ir poco a poco, sabiendo que con el tiempo, cuando quieran sus casas, ellos lo van a valorar y van a reducir los riesgos para perderla. Entonces es todo un proceso muy interesante. Toma su tiempo, no es eterno, pero tampoco es inmediato. Pero es lindo. En mi caso y en mi trabajo, realmente es lindo ver cómo la gente que yo conocí sentada un día ahí en la sala de espera, sin casa, sin nada, termina con su casa, con su hogar. Entonces, les cambian la vida realmente. Y bueno, este proceso que usted dice que es largo, además es muy bello, ¿no? Poder ayudar a la gente de una u otra manera, ayudar es algo que engrandece el alma, ¿no? Pero Sí. yo quisiera saber, fuera de eso de ayudar a conseguir su casa, también hay un acompañamiento social, digámoslo, para orientarlo a adquirir un trabajo o a tener una manera de cómo ganarse la vida de estas personas que de un momento a otro están sin hogar y luego entran al proceso. Sí, es un acompañamiento permanente de un equipo de trabajo fuertísimo. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, donde yo estoy también hay una clínica, entonces tienen servicio médico, servicio de odontología y todo el mundo en sus diferentes departamentos pues apoya este proceso de volver a ser activo para la sociedad, para la comunidad, de ser un miembro que realmente en la medida de lo posible sea un ejemplo a seguir. Entonces, muchos de ellos, algunos pueden trabajar, otros no, porque tienen beneficios de discapacidad, porque desafortunadamente tienen algún tipo de enfermedad que puede ser mental o física que les impide tener un trabajo al 100%, pero algunos de ellos sí logran ciertas actividades. Yo soy terapeuta ocupacional y entonces a mí me gusta darles como metas dentro de su hábitat, dentro de su casa. Entonces yo les propongo por qué no hacen un proyecto de jardinería, por qué no empiezan a pintar su casa. Es como mantenerlos ocupados para que realmente se sientan útiles. Claro que sí. Muy importante esta labor. ¿Cuántos procesos de éxito ha contado usted en el tiempo que lleva laborando en esta labor? La verdad, son varios y muchos también a veces me quedo en la mitad del camino, pero he logrado por lo menos ubicar en todo este tiempo unas 42 personas mínimo y ha sido muy satisfactorio, sí. ¿Qué sucede cuando usted, después de que las personas ya de un momento a otro se van por sí mismos, que ya logran el camino, y ustedes se los han vuelto a encontrar? ¿Cómo ha sido? Si se ha llegado a suceder, ¿cómo son esos reencuentros? Camilo, es chistosísimo. En Albuquerque hay, digamos que en el centro de la ciudad hay una avenida que se llama Central Avenue, la avenida central, y hay restaurantes, hay cosas. Yo voy caminando muchas veces por ahí y me dicen, ¡hey, colombiano! Hola, no sé qué, porque se acuerdan. Entonces es muy, muy satisfactorio. Y realmente hay momentos en que sí, en que en cualquier almacén me los puedo encontrar y agradecen y siempre están muy, muy felices de haber logrado su cambio. Pero
esos son digamos que las historias de éxito, porque también me he encontrado con gente que aún siguen en ese proceso, que han tenido recaídas, que especialmente en pandemia ha sido muy difícil el trabajo, pero igualmente gratificante. Don Gabriel, yo quisiera que viéramos unas fotos y nos hable un poquito de ellas. ¿Le parece? Perfecto. Ok, entonces empecemos por acá. Bueno, esto fue en Denver, que es una ciudad que manejando desde Albuquerque es como unas 8 horas y realmente fue un paseo interesante. De mi época de profesor de Nueva Granada conservo mis estudiantes, unos estudiantes que obviamente cuando los conocí eran pequeños, ahora ya son hombres hechos y derechos, profesionales y todo, entonces siempre ha sido como un encuentro que ya dejaron de ser mis exalumnos para convertirse en amigos, entonces ese fue un paseo precisamente visitando a esta gente. Bueno, esta es en la parte de atrás de Albuquerque, la montaña. Él es Enzo, justo la persona con quien yo vivo aquí, y es mi pareja y realmente pues mi compañero de vida. Y esto fue en invierno, porque vivimos cerca de una montaña que se llama Sandía. Entonces, la sandía, como la fruta, es increíble, Camilo. Se convierte en rojo todos los días a las 3 de la tarde y en invierno es bellísimo. Entonces, era un paseo por Sandía. O sea, el color rojo sandía lo das en el atardecer. Sí, es increíble. Lo más lindo de Nuevo México son los colores de las montañas en ciertas horas del día y los atardeceres son totalmente rojos. El cielo es una belleza. Vea, pues, qué bonito. Ujú. Llegar un día a uno a conocer estos sitios. Me hace acordar de los llanos de Colombia también, que en cierta época del año los atardeceres son naranjas. Camilo, esto se puede comparar más o menos con los llanos de Colombia, porque donde vivo es muy plano, es muy desértico y también tiene ganadería y cría de caballos y cosas de más o menos se podría comparar como con los llanos de Colombia. Lo digo porque yo soy de los llanos y me gusta mucho esa tierra también. Bueno, sigamos avanzando entonces. Esta foto. Esta foto es en San Diego, se llama Little Italy, que es la pequeña Italia y es delicioso. Voy con mucha frecuencia a San Diego y a La Joya, que es como pegado eh, en la misma ciudad y es la playa, entonces voy mucho a visitar mi hermana que vive ahí. Entonces es un paseo como obligado. Ir por San Diego. San Diego me dicen que es una ciudad muy bonita, ¿no? Linda, linda. También es una ciudad que tiene absolutamente todo, en el sentido de que tiene playa, pero cerca también hay montaña. Entonces es una combinación de actividades, es rica culturalmente. Es una ciudad muy agradable. El clima es perfecto. Tal vez es de los sitios con mejor clima en los Estados Unidos. ¿Qué tan cerca está de Los Ángeles? Eh, Todo depende del tráfico, pero más o menos entre hora y media y 2 horas. Pero a veces el trancón es tan horrible que son 3 horas y media. Sí, porque o sea, mucha gente quisiera ir a Los Ángeles, ¿no? Sí, Conocer. la gente siempre quiere ir al Paso de la Fama. Sí. Entonces es como uno de los atractivos turísticos más obligantes para los que viajan a esta parte de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a un sitio también muy emblemático de Estados Unidos, ¿no? El Gran Cañón. Ese siempre es una parada obligatoria para mí, porque está en la mitad del viaje entre Albuquerque y San Diego cuando voy. Entonces, siempre paro. El Gran Cañón es súper interesante, visitadísimo por gente de todas partes del mundo, realmente. Y también los colores van cambiando, que lo hace muy lindo. Es uno de los lugares que ojalá todos tuviéramos la oportunidad de verlo, así sea una vez en la vida, porque vale la pena. Esto es increíble, esto es aquí en Nuevo México, son unas cuevas que quedan un poco hacia el sur del estado y uno va entrando y es cantidad de metros y metros de profundidad y luego las recorre uno permanentemente. Y como un dato curioso, este fue el último viaje del presidente Obama para despedir su presidencia a este lugar. Entonces es un lugar que vale la pena también visitar acá. Sí, qué bueno. Sí, sé que es un lugar muy maravilloso, ¿no? Quise dejar esta última imagen, creo que debía haberla puesto también con otras que ya había pasado, pero bueno, vamos a mirarla de todas maneras. Esa es precisamente
para que nos ubiquemos los que están en Bogotá, es como la estación de Monserrate para subir a la montaña. Esto es la estación para subir a Sandía. Y entonces en la parte de arriba pues está la estación de esquí. Vivo muy cerca a esta estación de esquí. En minutos serían como no más de 20 minutos. Entonces es lindo, el lugar es precioso en cualquier época del año, verano, invierno, es bien lindo. O sea, es para ir acá a Sandía. Exactamente, para ir ahí a Sandía. Una Sí. pregunta, ¿allá la nieve es permanente o es solamente en la época de invierno? Es solamente en la época de invierno, solamente. Ah, Y cuando neva, neva mucho en la montaña y con cierta frecuencia en la ciudad, pero es un invierno manejable. ya, ok. Como la del esquí, pensé que en cualquier momento del año se podía hacer esquí, pero No, solo en invierno, sí. solo en invierno. Don Gabriel, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en Estados Unidos, el cambio de cultura? Porque pues, nosotros tenemos una cultura muy distinta a la que se vivía allá, pero ¿cómo ha sido eso? ¿Hubo choque? ¿Fue fácil adaptarse? Mira, yo creo que lo que más puede afectar en un momento dado es el tipo de relaciones que nosotros tenemos con la cercanía con la gente. Somos mucho más afectuosos, eso sí es innegable, pero lo rico de los Estados Unidos es que es un país con una diversidad impresionante, gente de todas partes del mundo. Y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta que en mi grupo de amigos tengo gente de diferentes lugares, entonces aprendo de ellos todos los días. Pero sí es un país que, que para mí me ofrece tranquilidad, me ofrece mucha paz y entonces eso es lo que más me hace sentir feliz de estar acá, pero obviamente sí hay un cambio cultural grande. Sí. ¿Qué es lo que más extraña de Colombia? La verdad, pues la familia, por supuesto, mis buenos amigos, pero lo que más extraño es el poder, por ejemplo, en Bogotá, decir, me quiero ir a tomar un café y salgo y puedo caminar y me encuentro con una cantidad de cafés para entrar y llamar a un amigo y decirle, véngase, aquí todo es un proceso y todo un protocolo, porque primero, la ciudad donde yo vivo no es caminable, o sea, todo está diseñado para que la gente esté en los carros y no es tan rico en ese sentido de la emoción de salir a caminar para irse a tomar un café. Eso no existe y eso es lo que más extraño de Colombia. Yo pensé que iba a decir algo como lo que dicen mucha gente, la comida. Tengo ventajas y desventajas porque resulta que soy comeloncísimo y obviamente que sí extraño muchísimo la comida de Colombia, pero aquí tenemos un restaurante colombiano, entonces a veces ese es como rico ir a Ajiaco, se llama el lugar. Y a veces me doy mis cocinaditas colombianas de vez en cuando, entonces hay más o menos equilibrio. Sí, no, es que mucha gente siempre dice, no, la comida, porque obviamente pues la comida que venden allá es distinta, ¿no? Muy Sí, diferente. Y la preparación, ¿no? Sobre todo. sí, 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 totalmente diferente. Ahora, ¿qué consejo podría darle usted a una persona que está en el país y quiera, esté pensando, tenga proyectado migrar a Estados Unidos o cualquier otro país? ¿Cuál sería el consejo que usted le podría dar a las personas para decirle, mira, haga el proceso así de esta manera, así, no sé, ¿qué nos podrías contarnos, Gabriel? Yo creo que la gente, primero que todo, tiene que ser consciente que se va a encontrar con un lugar que es diferente a lo que está imaginando en Colombia. La gente piensa que Estados Unidos es el de las películas y no, no lo es. Entonces, es un país, pues, estoy hablando de este porque es donde yo vivo, es un país que ofrece absolutamente de todo, un país amigable, un país diferente al que se ve en las noticias, en el sentido de que puede que haya discriminación para mucha gente, pero la mayoría de la gente es buena y el colombiano tiene que ser consciente que no puede encontrar lo que está dejando en Colombia, que tiene que buscar la diferencia y adaptarse a esa diferencia, porque si se vienen extrañando y añorando, van a sufrir muchísimo. Entonces, uno tiene que ser consciente de eso, es el primer consejo que yo doy. Y el segundo consejo es ser muy claros en lo que se quiere y perseverar, no darse por vencido, no es fácil. Venirse y hacer un cambio de país, de idioma, no es fácil, pero si uno se lo propone
de una forma objetiva y positivamente, se puede lograr. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Qué tiene programado? Obviamente queda radicado en Estados Unidos, pero piensa de pronto hacer emprendimiento, seguir trabajando en lo que está haciendo. Cuéntame. Sí, perdón, Camilo, con el tiempo, ahora estoy disfrutando mucho esta actividad, digamos que de mi trabajo social, que lo disfruto plenamente, pero con el tiempo, cuando tenga ya que pensionarme, alguna cosa así, me encantaría hacer como algún enlace cultural con Colombia, me encantaría a mí me encanta el arte, entonces tener algo con qué hacer para ayudar a artistas colombianos aquí en Albuquerque, porque además la capital de Nuevo México es Santa Fe y es uno de los sitios con más galerías en los Estados Unidos. Entonces, por ese lado también me gustaría más adelante poder trabajar y Dios mediante seguir viviendo como he vivido todos estos años aquí con mucha tranquilidad y paz, que es lo que más me gusta. Se ha tocado un tema muy importante, le gusta el arte. Yo estaba viendo, observando que atrás suyo hay unos cuadros, hay una decoración bastante exquisita. ¿Es algo especial? ¿Es algo que usted hace o tiene alguna historia la decoración que tiene atrás suyo? Es increíble porque muchas de las obras que tengo es como las he adquirido desde Colombia. Entonces, cuando yo venía a pasar vacaciones aquí a los Estados Unidos, poco a poco me iba trayendo algunas obras porque yo sabía, Camilo, en el fondo de mi corazón, que algún día iba a vivir acá. Era lo que yo había planeado en la vida. Entonces, y gracias, lo logré con la ayuda de Dios. Entonces fui trayendo poco a poco y además, pues, esto viene mucho de familia. Eh, Mi hermano es un gestor cultural, entonces también toda la vida empapado con el arte. Entonces, esa es la razón por la que tengo arte y me gusta y ojalá poder tener más de tantos artistas maravillosos. Sí, señor. ¿Cuál es su artista favorito en Colombia? Uy, súper dificilísimo, muy difícil porque cada vez que, por ejemplo, veo las exposiciones que hay en Bogotá, me enamoro de todos los artistas y de las obras y se me viene a la cabeza en este momento, me encanta Gustavo Villegas, por ejemplo, me encanta muchísimo, que todavía no tengo nada de él, pero a futuro quiero tener algo de él. Pero si yo pudiera elegir un artista que me encante, Caballero, Luis Caballero para mí es lo mejor lo mejor de lo mejor. Tiene una expresión de lo que es la anatomía masculina muy interesante, ¿no? Sí, realmente me encanta. Sí. ¿Y Tesarolo? ¿Te gusta Tesarolo? Germán Tesarolo me encanta y además tengo un sentimiento lo aprecio cantidades a él, entonces sí, claro que sí. Me encanta, Sí. Germán. Tremendo artista, Germán Tesarolo. Sí, mucho. Don Gabriel, ¿algo más que quisiera decirnos? ¿Algo que quisiera contarnos o compartir con la audiencia en Colombia y en el mundo? Pues agradecerles la invitación, qué rico que Camilo, me has hecho sentir como sentadito, no en Albuquerque, sino en Bogotá, contigo y con toda la gente que nos está viendo, decirles que los tengo en mi corazón, que me emociona el poder estar aquí hoy y que cuando quieran venir a Albuquerque, los espero a todos, de verdad que sí. Muchas gracias, don Gabriel. Yo quisiera antes de cerrar que nos hablara un poco un tema que es muy coyuntural en este momento en el mundo y que no hemos tocado. ¿Cómo ha sido la vida en Albuquerque y sobre todo con el trabajo que usted desempeña durante esta época de pandemia? Mira, yo creo que es una de las lecciones de vida más grandes que cualquier ser humano está teniendo en este momento. Eh, Desde marzo yo trabajo desde casa, pero igual tengo que salir porque el trabajo mío necesariamente tengo que tener contacto con las personas porque es ver las necesidades de ellos. Ha sido un cambio total, ha sido un cambio en que la ciudad por un tiempo se paralizó completamente y era como una ciudad fantasma, pero lo bueno, lo positivo era que nosotros internamente seguíamos trabajando, buscando recursos y medios para ayudar a la gente. No ha sido fácil. eh, Tristemente, en estos días, en esta semana, se ha incrementado muchísimo el contagio, más de lo que la gente se imaginaba. Y Nuevo México es un estado despoblado, tiene solamente como 2,5 millones de habitantes y esto está creciendo de una forma
impresionante realmente. Pero lo que nos enseña es que uno no estaba preparado para una pandemia ni para una situación de estas, pero que nosotros como seres humanos sacamos lo mejor de nosotros para adaptarnos y salir adelante de esto. Pero ha sido todo un reto. Claro, eso tiene que ser parte de la evolución del ser humano, ¿no? De todo esto tenemos que aprender algo y sacarle provecho en algo, ¿no? Para estar más preparados en una próxima eventualidad. Sí. Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Colombianos a la Vista, que pretende conocer la historia de las personas que viven fuera del país, que están haciendo su vida en otros países distintos al nuestro. Don Gabriel, muchísimas gracias. Les deseo los éxitos del mundo, que ojalá pasemos rápido esta época de pandemia para que pueda seguir con su trabajo normal con esta gente, y además que es un trabajo muy noble, ¿no? Muy bonito el que está por la gente que está sin hogar. Y también porque lo primero que voy a hacer, Dios mediante, es irme a Colombia un ratico. Entonces, claro. ¿Para el Tolima o para...? Para Bogotá. Y claro, quiero recorrer todo, pero llego a Bogotá primero, sí. Les recomiendo que visite Los Llanos. Son unos sitios interesantísimos, muy bonitos para el turismo. Está Caño Cristales, está el Cañón del Río Huejar. Hay unos sitios bastante interesantes para visitar. Claro, genial, delicioso. Gracias, Camilo, de verdad. No, por nada, don Gabriel, y a ustedes, amigos, que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad en Colombianos a la Vista. Visión 2020 Noticias presenta Colombianos a la Vista, la historia de los colombianos que ve el mundo.